En el Vaticano se llevan a cabo los distintos protocolos para poder dar inicio al cónclave en solo una semana. Sin embargo, el recuerdo del Papa Francisco permanece intacto en los corazones de todos los fieles que siguen acercándose a la Plaza del Vaticano. A pesar de, recordemos, la Capilla Sixtina permanece cerrada. Para recordar un poco la vida de Francisco, su legado y por supuesto darnos el privilegio de conversar con una de sus grandes amigas, a esta hora le damos la bienvenida acá a DNews a Paloma García, quien es justamente jefa de prensa internacional de la ONG Mary's Meals, fue portavoz del Papa Francisco y subdirectora de la oficina de prensa del Vaticano, la primera mujer en ocupar ese cargo, lo cual nos habla también del legado de lo que fue Francisco. Bienvenida, Paloma. ¿Qué tal, Cintia? Muy bien hallada. Muchas gracias por estar en este ratito juntas. Muchísimas gracias a ti por comunicarte con nosotros en vivo para toda Latinoamérica y tal como lo decíamos, han iniciado los protocolos para iniciar el cónclave, para buscar al sucesor de Francisco, pero muchos nos quedamos con su recuerdo. Tú dijiste incluso que habías perdido al hombre que cambió tu vida. Ujú. Es que tienes que pensar que yo soy una periodista. Como bien has mencionado, ahora soy jefa de prensa internacional de la ONG Mary's Meals, las comidas de María, pero yo estaba en Roma en esos años como corresponsal para la radio y la televisión de España. Entonces me tocó cubrir la renuncia de Benedicto XVI, el cónclave de 2013 y la llegada del primer papa latinoamericano, que además hablaba el mismo idioma. Así que compartíamos desde el inicio códigos, chistes y un lenguaje propio, ¿no? Entonces, tengo tres papas Francisco. El que salió a la logia, al balcón de la Basílica de San Pedro, al que yo tenía que estudiar, escudriñar, observar y contar a mis televidentes o a mis oyentes. Después, el que me llamó a su lado para trabajar, para ayudarle en la comunicación. Y por último, el padre, el amigo, el hermano mayor, no sé si mayor, pero él me decía querida hermana y a mí, imagínate, eso me traspasaba el alma, porque el hombre que cambió mi vida, efectivamente, y dejé de ser una periodista haciendo mi trabajo lo mejor que podía o sabía, feliz, para ser una aliada de este gigante. Así que el honor, el privilegio de este servicio, creo que ya nunca podré dejarlo de lado. Pasarán los años, cambiarán los papas, pero a mí me tocó en suerte poder ser un ratito el cirineo que ayudó al vicario de Cristo en la tierra, y eso marca. También por ello ahora me dedico a esta ONG, Mary's Meals, que da de comer a los niños en la escuela de los países más hambrientos del mundo, sobre todo África, pero también Haití o Yemen. Incluso en Ecuador tenemos un proyecto. Mary's Meals es para mí la forma de continuar el legado de Francisco, con quien viví la alegría del Evangelio, la misericordia, ese mensaje que él no dejaba de repetir. Dios no se cansa nunca de perdonarnos, somos nosotros los que nos cansamos de pedir perdón. Y por supuesto, su preferencia por las periferias existenciales, los excluidos, los últimos, los marginados. ¿Cuántas veces denunció la cultura del descarte? Ojalá que todos, tú, yo y todos los que nos están viendo ahora, podamos honrar su herencia, hacerles sentirse queridos a los despreciados. Así es, Paloma, es un hermoso recuerdo el de tu día a día con Francisco, pero no puedo evitar preguntarte cómo llegaste ahí, cómo llegaste a ser la portavoz de Francisco. Ya sabes que los periodistas hacemos nuestro trabajo casi obsesivamente, intentando verlo todo, aprenderlo todo.
entrevistar a todos. Y eso es lo que yo estaba haciendo, ni más ni menos. Cuando un día me llamaron por teléfono y me preguntaron si quería ser. Bueno, te voy a ser sincera. Me preguntaron si de parte del Papa podía ayudarle en una cosa. Y yo dije, ¿del Papa? Claro, sí, lo que sea, lo que quiera. ¿Qué puedo hacer yo por el Papa? Ser su vocera. Y la número 2 de la sala de estampa de la oficina de prensa del Vaticano. Y dije, y ya dije que sí y lo mantengo, pero díganle al Papa que está loco y Dios también. Pero yo me fío de ambos. Así que es su problema y no el mío. Adelante. Y así fue. No hubo más examen, no hubo, por mi parte, ningún proceso de selección. Claro, ¿cómo iba yo a pensar, Cintia, que él me estaba observando? Claro. Tú solo trabajabas, hacías tus entrevistas, digamos, tus distintos reportajes y destacaste y llegaste a ser observada por todo el equipo hasta llegar a ese lugar 100% meritorio. ¿En qué año fue esto, Paloma? 2016. Mira, él, la primera vez que nos reunimos, cuando todavía no era público, era, bueno, secreto, claro, son estas cosas discretas, ¿no? Y estábamos mi jefe, Greg Borker, el norteamericano, y yo, que era la número 2, y el Papa nos dijo, no les he elegido porque sean los mejores. Yo tenía muchas caras, muchos nombres encima de la mesa, y rezando elegí a los 2 que mejor podían hacer este trabajo. Así que él había pensado un hombre, una mujer, un norteamericano, o sea, lengua inglesa, española, o sea, lengua hispana. Él venía de la radio, yo venía de la, perdón, él venía de la tele y un poquito de radio, yo venía de la radio y un poquito de tele. Y el Papa nos dijo, yo sé que ustedes hablan el lenguaje de los periodistas, que ustedes saben lo que ellos necesitan, lo que ellos requieren, lo que ellos demandan, ayúdenme a hacer llegar este mensaje. Y solo eso nos pidió, que no dejáramos de ser amables con los periodistas y transmitir su mensaje. Y bueno, eso intentamos y eso hicimos en la medida en que fuimos capaces, claro. Qué increíble historia, Paloma. Qué lindo haber llegado a ese lugar. La verdad que tú lo has dicho. Sabía que habías dicho que él te había cambiado la vida. Ahora entiendo el porqué y lo comparto. Me parece que es una historia sumamente especial y hermosa. Así que gracias por compartirla con nosotros. Desde tu llegada a ese trabajo tan importante, además que resalta lo que era para el Papa Francisco las mujeres y esa voz que buscó darles, ¿no? En un mundo donde era pues muy complicado, ¿no? La importancia del rol femenino para el Papa Francisco. ¿Seguirá vigente a partir de este momento? Mira, en la Iglesia, que como bien sabes, está cimentada desde hace más de 2000 años sobre la buena noticia, pues la jefa grande, la jefa máxima es una mujer, es la Virgen María. Y la primera vocera, la primera que anunció, no está aquí, ha resucitado, el sepulcro está vacío, fue María Magdalena. Así que es más que natural que esa presencia femenina en la Iglesia sea constante. Luego, déjame decirte, se le exigen a veces a la Iglesia Católica cosas, evoluciones que no se han dado aún en la sociedad. No hay tantas mujeres en altos puestos de la política o la economía o la empresa. Entonces, claro que la presencia de la mujer en la Iglesia es importante. Bueno, somos más del 50%, pero hace 20 o 30 años, ¿cuántas mujeres salían en los periódicos? ¿Cuántas mujeres eran poderosas en el mundo civil, en la sociedad? Así que
Bien, la Iglesia está en el mundo y claro que habrá más mujeres. Qué bueno que haya sido Francisco el que haya marcado ese legado, ese precedente y nos haya dejado ese antes y después definitivo para la iglesia con la representación femenina que es sumamente importante. Pero Paloma, también tenemos entendido que eres muy conocida por tus platillos, al parecer deliciosos, favoritos por Francisco en muchas oportunidades. Así que cuéntanos un poco cómo pasaste incluso a cocinarle. Además que te digo, nada como el lenguaje del amor desde la cocina. Realmente te inspira mucho más y es una realidad. El ingrediente secreto de muchas personas es el amor. ¿Verdad? Y mira, el Papa Francisco era un glotón, le encantaba comer y le gustaba muchísimo el dulce. Ah, Pero te voy a contar cómo empezó mi relación gastronómica con él. A los pocos días de ser elegido Papa, recordarás que se hicieron famosas sus misas en Santa Marta, en la residencia donde él ha vivido y donde él ha fallecido. En la planta baja hay una capilla con capacidad de 40, 50 personas. Entonces, como sacerdote, él dice la misa todos los días, a las 7, era la costumbre. Y un buen día, los primeros invitados fueron los barrenderos, los que limpiaban la plaza de San Pedro. De ahí otro día, pues a los de la oficina de correos, otro día a los conductores y nos tocó a los periodistas que habíamos cubierto el cónclave, a los vaticanistas. De manera que me vi en ese privilegio en una lista de invitados a la misa privada del Santo Padre. Claro, si yo voy a tu casa, Cinzia, o a casa de un amigo, no me gusta llegar con las manos vacías. Llevo unas flores, llevo una botella de vino. Pero al Papa Francisco, ¿qué le llevo? Un libro. Madre mía, tendrá montañas por leer. Un icono, una imagen de la Virgen. Es el Papa. Ya sobra, anda cubierto. Así que pensé, la misa es a las 7, él desayuna después a las 8 y yo soy española. Pues una tortilla de papas recién hecha, como gesto de cariño. Y eso hice. Al final de la misa, como buen párroco, porque nunca dejó de ser ese pastor, que estaba en la puerta saludándonos según salíamos. Y cuando llegó mi turno, pues le entregué una cartita, claro, con unas notas y la tortilla. Se quedó maravillado y le dijo a la persona que estaba a su lado, vea, las mujeres son prácticas, mira cómo saben ellas. Y nada, pues que la disfrute, Santo Padre, muchas gracias a su servicio. Bueno, era una periodista en ese momento y católica que estaba delante del Papa hablando de tú a tú con él. Yo ya tenía, vamos, toda la felicidad que pudiera acumular. Me despido y al dar un paso noto que una mano me sujeta el brazo y me giro y me encuentro su cara diciéndome, ¿y cómo le devuelvo el plato? ¿Qué te parece? Un papa estrenando pontificado y su pensamiento es la persona, el detalle, ¿no? Yo no soy más que tú, es tu plato y yo te doy las gracias por la tortilla, pero el plato es tuyo. Aquello ya, por supuesto, me descolocó, pero también me dio a entender qué tipo de persona debajo del hombre vestido de blanco teníamos. Y después de entonces, cada vez su cumpleaños, sus aniversarios, cuando estaba malito, pues tenía la suerte de poder quererle así. Y siempre me lo agradeció y siempre me llegó el plato limpio y devuelto o con una notita o con un regalito o con unos alfajores o con algo para mis padres. Ah, muy bien. Sí, así empezó. Te compartió de la gastronomía argentina también, Paloma. Ah, claro, claro. Luego también probó el gazpacho, probó las magdalenas. Ah. Bueno, tú lo dijiste, es una forma de amar.
Sí. cocinar para otros, ¿verdad? Y para los argentinos regalar un alfajor, creo que bastante también, una demostración de amor contigo, Paloma. Pero la tortilla quedó siendo un plato típico, se convirtió icónico, ¿lo repetiste en alguna oportunidad? Todas las que pude, ya te digo. Por su cumpleaños, cuando cumplió 80, concretamente, yo ya trabajaba para él y subí al Palacio Apostólico a una audiencia con un jefe de Estado. Y cuando se marchó el jefe de Estado, le dije, felicidades, Santo Padre. Me miró así y me dijo, felicidades. ¿Y la tortilla? Esto era a mediodía y le dije, pues ya para el almuerzo no llego a tiempo, pero esta noche en la cena la tiene. Así que dije, cierro la oficina, me voy a comprar las patatas, los huevos, la cebolla, el aceite de oliva y esa fue mi prioridad esa tarde. Con un 80 que le dibujé con mayonesa. Y así muchas, muchas, muchas veces, porque era el Papa. Él tenía mucha gente rezando por él, pero no tantos haciéndole de alguna forma el hogar. Así que si en algo yo podía contribuir, pues era casi tan importante o más que el resto del trabajo. Pero tengo que decirte que fue un jefe excepcional, agotador, porque no he visto a nadie que trabaje más horas al día y que rece más horas al día. Todo lo que había en el Papa Francisco de espontaneidad manaba de una fuente de agua que era el sagrario, la oración, el Santísimo, la Eucaristía, el Rosario, su amor a María. Y eso explica de dónde salía su fuerza y su energía. Así es, eso lo explica perfectamente Paloma. Para ya ir saliendo un poco del tema gastronómico, porque nos has dejado con muchas ganas de probar esa tortilla de patatas española, pues justamente en ese compartir, digamos, de culturas española, argentina, mismo italiana, ¿no? O del mundo, y ese amor tan grande que él tenía por su país. En alguna oportunidad te comentó que le gustaría visitar la Argentina o te dijo que tenías que ir a Argentina. ¿Te habló justamente de esto, Francisco? Bueno, nunca dejó de ser argentino. O sea, el Espíritu Santo se sirve del ADN humano para encargarle una misión. Pero Jorge Mario Bergoglio murió, si me permites, el 13 de marzo de 2013. Desde ese momento renunció a sí mismo, renunció a sus apetencias, a sus ideas para convertirse en el Papa Francisco, en el Papa universal. Tú sabes que católico etimológicamente significa universal. Y el Espíritu Santo es el que le dijo desde ese momento a dónde tenía que ir, qué es lo que tenía que hacer y cuáles eran las prioridades. Y las prioridades del Papa Francisco, del vicario de Cristo en la tierra, del jefe de la Iglesia Católica, fueron las periferias. No fue a Argentina, no fue a España. Y en el momento de viajar a Europa, su primer destino fue Albania, un país que ninguna casa de apuestas hubiera adivinado. Así que esa clave es la que explica muchas de las cosas que hizo y que no hizo. Pero nunca dejó de amar profundamente su Argentina, su Latinoamérica y, por supuesto, su pasado, ¿no? Sus raíces. Sí, algo que se demostró, Paloma, en cada año, en cada mes de su pontificado, justamente su amor por su país, por toda la cultura latinoamericana y por aquellas personas que siempre lo necesitaron más, tal como tú lo acabas de relatar. A partir de este Y bueno, momento, sí, perdona, visitó Colombia sí. y, ay, cómo iba preguntando por un tinto, un buen tinto en Colombia. Visitó Paraguay, Mm, Ecuador, mm. Chile, Bolivia, no sé si me dejo alguno, bueno, Brasil,
que fue Río de Janeiro, aquella primera JMJ, aquel primer gran viaje internacional. En fin, sobrevoló la Argentina y estuvo muy cerca. Pasó muy cerca y seguro el corazón se iba llenando mientras se compartía espacio aéreo No lo con la dudes. Argentina. Pero Paloma, pues a partir de este momento nos queda el vacío de que ya Francisco no está entre nosotros. Él fue el Papa de muchas primeras veces, como ya lo decíamos, pues tú fuiste incluso la primera portavoz justamente del Papa, ¿no? La primera mujer en ocupar este cargo. Y en torno a ese legado, ¿cuál sería el reto más grande por enfrentar para el próximo cónclave, ¿no? Tomando en cuenta todo lo que ha dejado Francisco. Mira, en la Iglesia Católica hay una continuidad desde Pedro, el primer Papa, y no te quepa la menor duda de que los cardenales, cuando entren en la Capilla Sixtina, van a rezar y van a mirar ese juicio final pintado por Miguel Ángel y votarán en conciencia y votarán al Papa que mejor puede guiar la Iglesia, al Papa que la Iglesia necesita en mayo de 2025. Nada más y nada menos. Claro que el Papa Francisco ha impulsado cambios y procesos, como hizo Benedicto XVI, como hizo San Juan Pablo II. Y el legado mejor dicho, el pontificado de Francisco no se entiende sin el de Benedicto, que es el que empezó las reformas que a su vez había indicado San Juan Pablo II. Así que el próximo Papa, ojalá le conozcamos ya pronto, seguirá sobre las vías abiertas por Francisco. Y de alguna manera, yo decía hace pocas horas en una entrevista al diario La Nación, para mí las reformas de Francisco son como esas puertas de emergencia que tú puedes abrir y una vez que estás fuera ya no puedes cerrar. Algo así. Hay cosas irreversibles y lo vamos a ver, pero él ha abierto las puertas, esa iglesia de puertas abiertas, él ha abierto muchas ventanas para recordar que el eje es la alegría del Evangelio, que se puede ser feliz en esta tierra si te has encontrado con Cristo resucitado, como anunció María Magdalena, que hoy se hace presente y se hace vivo en ti y en mí, para que no muramos, para que nuestras angustias, nuestros problemas sean vencidos por la cruz y la resurrección. Como Pedro cuando caminaba por las aguas, así nosotros, cualquiera de los que nos están viendo, tiene que saber que hay uno que ha vencido a la muerte, para que tú y yo no muramos, no nos ahoguemos en esas aguas oscuras a veces, sino que podamos caminar por encima, con sufrimientos. Claro, ser católico no te convierte en un marciano que no siente ni padece, pero te da un arma, que es saber que existe la vida eterna y que Dios nos ama. ¿Cómo somos? Gratis, sin nada a cambio. Así es, Paloma. La verdad te agradecemos por compartir con nosotros este mensaje tan inspirador, por tomarte el tiempo, por llenarnos un poquito el corazón al recordar esas anécdotas de Francisco. Tú ibas relatando tu día a día con él y nos sentimos que estábamos incluidos en ese pensamiento. De alguna manera Claro que nos sentimos sí, parte. Porque uno escucha el claro relato que y sí. siente que está ahí, se imagina ese momento en el que le llevabas los platillos, en el momento de su cumpleaños. Así que ha sido muy lindo compartir contigo esta mañana para toda Latinoamérica. Muchísimas gracias por el contacto, Paloma. Un honor y os prometo que estabais en su corazón. Así que ahora estáis en su nube del cielo. Gracias, Paloma.